Bien, jóvenes, iniciamos nuestra geometría, pues, referida a polígonos, ¿eh? ¿Pueden ver mi cámara? ¿Pueden ver mi cámara? A ver, aquí está, polígonos. Pueden usar su micrófono, ¿eh? Polígonos. No se ve nada, profe, nada, nadita se ve. A ver, voy a presentar otra vez. Presentar. Pero estoy presentando. Se colgó. Chicos, voy a reiniciar un instante la máquina, ¿eh?
¿Me pueden escuchar, jóvenes? Sí, profe, sí, sí. Bien, ya se ve, creo, ¿no? Sí, ahora sí se ve, profe. Bien, bien, jóvenes. Gracias por la espera. Faltaba reiniciar la máquina. Ahora vamos a entrar al tema, ¿ya? Listo. ¿Pueden apreciar ahí el título, polígonos? ¿Lo pueden ver? Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Bien. Gracias. Bien, bien, jóvenes. Yo tengo aquí el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto D. ¿Cómo son esos puntos, jóvenes? Aparte de ser amarillos, ¿no? Se llaman puntos no colineales. ¿Por qué? Porque están dispuestos de manera dispersa y no están contenidos en una misma línea. Por eso se llaman puntos no colineales. Ahora, yo voy a unir esos puntos. AB, BC, CD, DE y AE. Lo que se ha formado es un polígono que tiene en este caso 5 lados. Entonces, los vértices son los puntos A, B, C, D y E. Este polígono tiene 5 vértices. Tiene los lados A, B, B, C, C, D, D, E, A, E. Tiene 5 vértices, tiene 5 lados. Tiene también, mis amigos, tiene un ángulo interior BAE que mide alfa, otro ángulo interior que mide beta, otro ángulo interior que mide teta, otro ángulo interior que mide gamma y otro ángulo interior que mide epsilon. ¿De acuerdo? Este polígono tiene 5 lados, 5 vértices, 5 ángulos interiores. Si yo prolongo, aquí aparece un ángulo exterior. Es sub 1 le puedo llamar. Aquí el otro exterior es sub 2, el otro exterior es sub 3, el otro exterior es sub 4, el otro exterior es sub 5. Nuestro polígono, en este caso, tiene 5 lados, 5 vértices, 5 ángulos interiores, 5 ángulos exteriores. Este polígono, por tener 5 lados, se llama pentágono. Otros elementos adicionales, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo uno un vértice A con el vértice C? O el vértice A con el vértice D. Esos segmentitos rojos se llaman diagonales. AC es una diagonal. ¿Qué cosa es una diagonal? Es el segmento que une dos vértices que no son consecutivos. Ahora, si indico el punto medio acá, el punto medio M y el punto medio T, por ejemplo, ¿cierto? Y voy a trazar MT. ¿Qué cosa sería MT? Diagonal media. ¿Qué cosa es la diagonal media? Es aquel segmento que une puntos medios de los lados, ¿de acuerdo? Es eso. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algún comentario? Puede usar su micrófono. ¿Alguna pregunta, algún comentario, jóvenes? No, profesor. Perfecto, perfecto. Bien, aquí vamos a la teoría. Pues polígonos, les había mencionado que, bueno, acá ustedes pueden ver la definición. Los elementos son los vértices A, B, C, D, E, los lados A, B, B, C, C, D, D, E, los ángulos internos y externos. Y ahí está, ¿no? Los vértices son A, B, C, D, E, F, ¿no?
Un ángulo interior en este caso es alfa, ¿no? Exacto. Un ángulo exterior es este X, ¿no? Está acá. Es un ángulo exterior. Tómale una captura si desea. ¿Listo? Siguiente. ¿Cómo ordenamos a los polígonos? ¿Cómo los clasificamos? Convexos y no convexos, o sea, cóncavos. Un polígono convexo de esta forma, nosotros lo habíamos visto así, mire, ve. Si tú tienes un par de puntos interiores, el segmento que los une está dentro del polígono. Pero en este caso, eso se llama polígono convexo. Pero si encuentras un par de puntos cuyo segmento que los une se sale, una parte, ya no es convexo, sino cóncavo, ¿no? Ahí lo tienes. Puede tomarle una captura si desea. ¿Listo? Clasificación de los polígonos. Si, bueno, el polígono de menor número de lados se llama triángulo. El de 4 lados no se llama cuadrado, ¿eh? Por si acaso, se llama cuadrilátero. De los tantos cuadriláteros que puedas imaginar, puedes tomar en cuenta de repente uno en particular donde sus laditos son igualitos los 4 lados. Esos ángulos son rectos. Eso será un cuadrado. O sea, un cuadrado es un caso muy particular del cuadrilátero. Si tiene 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono o octágono. 9, nonágono o eneágono. 10, decágono. 11, endecágono. 12, dodecágono. 15, pentadeca. Penta 5, deca 10, ¿no? Y 20 lados, icoságono. Ahora, ¿qué pasa con los polígonos que tienen pues 13 lados, 14 lados? Bueno, se suele indicarlo así. Polígono de 13, 14 lados, ¿no? Una captura de ello. ¿Listo? Clasificación de los polígonos. Según la regularidad de sus lados, los polígonos se clasifican en, bueno, polígono regular o simplemente no regular. Un polígono es regular cuando todos sus elementos son congruentes entre sí, es decir, todos sus lados tienen la misma longitud, sus ángulos interiores la misma medida, sus ángulos exteriores la misma medida. Y un polígono regular acepta una circunferencia inscrita. También acepta una circunferencia circunscrita. Así. Estas dos circunferencias, la inscrita y la circunscrita, son concéntricas. ¿Qué es eso? Concéntricas, que ambas tienen el mismo centro, comparten el mismo centro, concéntricas. Por lo tanto, todo polígono regular tiene centro. Todo polígono regular tiene centro. ¿Cuándo un polígono es irregular? Cuando no es regular, pues, o sea, una de estas condiciones no cumple, pues, ¿no? Cuando un polígono es equilátero, X igual látero lados, cuando solamente sus lados son iguales, más no los ángulos necesariamente, ¿no? Por ejemplo, este polígono, ¿ves? Tiene solamente sus lados de la misma longitud. Un equiángulo, todos los ángulos interiores son de la misma medida, 120, 120, ¿no? Pero los lados no, esto puede medir, por ejemplo, 6, a ver, esto puede medir 6 centímetros y esto puede medir 3 centímetros, ¿no? No necesariamente los lados tienen la misma longitud. ¿De acuerdo? A ver una captura de ello.
¿Listo? Propiedades de los polígonos. En todo polígono de n lados se cumple que sus ángulos internos 180 por n-2. A ver, ¿cómo es esto? Fíjate en lo siguiente. Fíjate en lo siguiente, mira. Te presento aquí, mira, un cuadrilátero y un pentágono. Ah, sí. ¿Cuántos lados tiene el cuadrilátero? 4. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. Desde un vértice, yo pregunto, desde un vértice, ¿cuántos triángulos se pueden dibujar? 1 y 2, ¿correcto? Dos triángulos disjuntos, pues, ¿no? Disjuntos, cuya intersección sea el vacío. Y desde un vértice para el pentágono yo puedo dibujar 3 triangulitos, fíjate, 3 triangulitos. Entonces digo acá, el número de triángulos que se pueden dibujar desde un vértice, en este caso me salió 2. Y el número de triángulos que se puede dibujar desde un vértice, en este caso salió 3. ¿Qué relación hay entre 4 y 2? Entre 5 y 3. Que a este le resto 2. Y a este le resto 2. O sea que si yo tuviese un polígono de 8 lados, ¿cuántos triángulos podré dibujar desde un vértice? 8 menos 2, 6. O sea, si mi polígono tiene n lados, el número de triángulos que puedo dibujar desde un vértice es n menos 2. N menos 2. ¿Hasta acá alguna pregunta? Por favor, me dicen. ¿Alguna pregunta? Hola. No, profesor. Ok. Si deseo sumar todos estos ángulos interiores, por decir alfa más beta más teta más gamma, ¿qué haría? Pues obviamente, ¿no? Averiguar cuánto mide, qué valor tiene alfa, beta, teta y gamma y sumarlo. Pero sin desear hacer esto, podríamos por otro método hacer lo mismo. Por ejemplo, ustedes saben que alfa, beta, teta y gamma, la suma de estos valores es lo mismo que si yo sumara las medidas de estos ángulos. Mire, usted sabe que estos 3 ángulos suman 180 y estos otros 3 también suman 180, porque en un triángulo la suma de las medidas de sus ángulos interiores es 180. Entonces yo preguntaría, ¿cuántos grupos de 180 hay en este cuadrilátero? 2, porque hay 2 triángulos. En este pentágono de 5 lados, obviamente, ¿cuántos triángulos? Es decir, ¿cuántos grupos de 180 puedo tener? 3 grupos. ¿Por qué? Porque hay 3 triángulos que puedo dibujar desde un vértice. Entonces, el número de veces en que voy a repetir 180 está dado por la cantidad de triángulos que puedo dibujar desde un vértice. Como pueden apreciar en el cuadrilátero que tiene 4 lados, yo puedo dibujar 2 triángulos, entonces la suma de ángulos interiores se da 2 veces 180. En un pentágono yo puedo dibujar 3 triángulos, entonces la suma de ángulos interiores sería 3 veces 180. Si tuviese 8, ¿cuántas veces 180 voy a repetir? 6 veces, porque 6 triángulos puedo dibujar. Si tuviese n lados mi polígono, ¿cuántas veces 180 voy a repetir? N menos 2. Es por eso que la suma de las medidas de los ángulos interiores es 180. ¿Cuántas veces lo voy a repetir? N menos 2 veces, porque es la cantidad de veces en que puedo dibujar un triángulo. Si desea, puede tomarle captura a eso para pasar a la teoría, lo cual demuestra de manera inductiva esa formulita, pues, ¿no? Aquí puedes apreciar ángulos internos. La suma de ángulos de las medidas de los ángulos internos es 180 por n menos 2. Y los ángulos externos, todos los ángulos externos, siendo estos diferentes, su suma siempre es 360. ¿De acuerdo?
Bien, si el polígono es regular, por ejemplo, un triángulo equilátero es un polígono regular, ¿cierto? Entonces, cada ángulo va a medir 60, ¿sí o no? O en un cuadrilátero, fíjate, en este caso, si es regular, sería un cuadrado. Y sabemos que sus ángulos interiores son iguales a 90, ¿no? Entonces, lo que se hace es, a esta suma lo divido entre 4, ¿no? ¿Cierto? A la suma de las medidas de los ángulos interiores lo divido entre 4 y me da la medida de cada uno, ¿no? Que son igualitos. Acá también, esto suma 180, ¿no? 180 entre el número de lados 3 me da 60, es decir, la suma de las medidas de los ángulos interiores entre el número de lados me da precisamente la medida del ángulo interior, ¿correcto? Es por esa razón que un ángulo interno se calcula como 180 por n-2 entre n. La suma de ángulos externos será 360, pero como estos externos son idénticos, lo divido entre el número de lados y ya está. Ya tengo uno de ellos. El ángulo central, recuerden que en un triángulo equilátero, su ángulo central es este. Aquí hay otro ángulo central, y toda la vuelta es 360, o sea, 360 lo divido entre 3 porque hay 3 lados, ¿no? Para encontrar la medida que es 120. Si fuese un cuadrado, si fuese un cuadradito, su ángulo central, aquí tendría esto, ¿no? 4 de estos y 360, entre 4 de estos sería 90, pues es decir, a 360 lo divido entre el número de lados para conseguir el ángulo central. ¿Correcto? ¿Hasta acá alguna pregunta? Profesor, ¿el N qué era? El n es el número de lados. Número de lados que tiene nuestro polígono. ¿De acuerdo? Pueden escribir si tienen alguna pregunta o comentario. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si nuestro polígono tiene 5 lados, yo reemplazo aquí 5, 5 menos 3 sería 2, 5 por 2, 10 entre 2, tendría 5 diagonales. El número de diagonales está dado por esta formulita. El pentágono es un polígono especial porque su número de lados, 5, es igual a su número de diagonales totales. Y las diagonales medias también, si nuestro pentágono, que tiene 5 lados, reemplazamos n igual 5 acá, sería 5 por 4, 20 entre 2, 10. El número de diagonales medias que tiene nuestro pentágono sería 10 en este caso. Bien, antes que ello, fíjate. Mira, yo tengo un pentágono. El número de diagonales sería n por n menos 3 sobre 2. Pero como n es 5, reemplazo, pues, ¿no? Aquí. ¿Correcto? Y sale 5. ¿Y dónde están esos 5? Pues acá, mira, ve. 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjate que desde este vértice yo he trazado 2 diagonales. Acá 2. Acá ya estaba trazado. Solamente me faltó trazar uno. Siempre es así, ¿no? Al número de lados le restas 3. 5 menos 3, 2. Repites, 2, 2 y 1. Por ejemplo, si tu polígono tuviese 10 lados, si tuviese 10 lados, restas 10 menos 3, ¿cuánto es? 7. Repite el 7 y luego desciende. Después de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desde este vértice trazarás 7 diagonales, desde este vértice 7, desde este vértice solo 6, acá 5, 4, así. Entonces tú sumas todo esto y te da el número total de diagonales que puedes trazar.
sin usar la formulita, ¿no? Pero si quieres usar la fórmula, encantado, pues, ¿no? Es eso, ¿de acuerdo? Ahora, en este hexágono, que tiene 6 lados, ¿cuántas diagonales puedo trazar desde un vértice? 6 menos 3, 3, pues. Siempre le resto 3. Por ejemplo, de él sería 1, 2 y 3. Para él sería también 1, 2 y 3, ¿ves? Y para él este ya se trazó, pues solamente faltaría 2. Así es. Y para él solo quedaría el 1, ¿verdad? Así. Entonces, si queremos el número total de diagonales, 3 más 3, 6, 7, 8 y 9, pues, ¿no? Correcto. Es eso. Bien. Pero ahora me interesa saber cuántas diagonales puedo trazar tan solo desde dos vértices consecutivos. Por ejemplo, estos dos, 3 y 3 me dan 6. O sea, de dos vértices nada más puedo trazar 6. Correcto. Y desde tres vértices, profesor, desde tres vértices puedo trazar 3 más 3, 6 más 2, 8. Si quiero el total, le sumaría este, ¿no? ¿Sí? Entonces, en eso radica la importancia de esta formulita. Mira, esta, ¿no? Acá dice, ¿cuántas diagonales puedes trazar desde K vértices consecutivos? Ojo, no te dice el total, sino desde K vértices, de dos vértices, de tres vértices, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber cuántas diagonales puedo trazar desde tres vértices consecutivos, yo pongo aquí n es el número de lados y K sería 3. Sería 3 más 1, 3 más 2, entre 2. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta esta formulita. ¿Sí? Es eso. ¿Hasta acá alguna pregunta? Puede usar su micrófono. Profesor, ¿y por qué en dos vértices son 3 y en el que sigue es 2? Y por ejemplo, y si me dan una figura que es, por ejemplo, un número que tiene 56 vértices, Ya. ¿cómo sé que el que sigue vale 2 o es diferente? Supuestamente no eran iguales los vértices. Ya, si tienes 56, siempre le restas 3. O sea, desde un vértice trazarás 56 menos 3, 53. En el siguiente vértice, 53. En el siguiente, 52. En el siguiente, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, etcétera, hasta llegar a 1. Siempre se cumple eso. Eso se puede apreciar de manera inductiva, ¿no? Mira, te das varios ejemplos, pues. Así, ¿no? Aquí un hexágono, por ejemplo, tiene, a ver, 6 lados. Le resto 3, entonces el número de diagonales desde un vértice 3 sería. ¿Dónde están 3? A ver, vamos a ver. Aquí está 3, mira, ¿ves? De acá. 1, 2 y 3. El siguiente, profesor, repito. 1, 2 y 3. El siguiente, profesor, a ver, el siguiente. El siguiente. Aparentemente sería 3, ¿no? 1, 2, y el tercero sería este, pero ya fue trazado desde el otro vértice, por eso voy disminuyendo, ¿ves? Para este vértice, obviamente también debo trazar 3. Si es que tuviese solo, si es que solamente quiero averiguar desde este vértice único, serían 3, pues. Pero como ya fueron trazados estos dos, me queda solamente colocar 1 nada más. ¿De acuerdo? 1 nada más. Y así. Y ojo, siempre quedan libres estos. De acá ya no se puede trazar más. Porque ya fueron trazados todos, pues. Eso ocurre en cualquier polígono. ¿De acuerdo? Es eso. Eso si es que nos olvidamos de la fórmula, ¿no? Entonces acá decimos el número total de diagonales sería 3 más 3 más 2 más 1, ¿no? 3 más 3 más 2 más 1. Acá nuestra amiga nos dijo de 56, creo, ¿no? Sería así, pues 56 más 56 más... bueno, acá me corrijo. El número de diagonales. Si mi polígono tiene 56 lados, le resto 3. 53 más 53 más lo que sigue ahora se desciende. 52, 51 hasta 1. Y todos sabemos que la suma de los n primeros números, el razonamiento matemático nos dice eso, ¿no? N por n más 1 sobre 2, o sea, 53 por 54 sobre 2. Y eso le suma a tu 53 que está acá. Y ya está. Sin usar fórmula, mira.
Ahora, si quieres usar la fórmula, pues dices, no, ya, pues n por n menos 3 sobre 2, donde n es 56, pero opera y le va a salir lo mismo, ¿no? Le doy esas herramientas para que pueda abordarlo de alguna u otra forma. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Muy bien, muy bien. Si guste, tómele captura o para pasar a la siguiente. Así dígame si se entiende o no. Repito, conversamos, jóvenes. Yo la idea es eso. ¿Listo? Bien, vamos a los ejercicios, ¿ya? Los ejercicios para variar de costa, dice, ¿no? Para hoy tenemos polígonos y cuadriláteros. Ajá. Bien, problema 1. En un pentágono ABCDE, AB igual BE, S igual CD, ABE y SD 90 grados, BC 16, halle la distancia del punto 9 de la diagonal AB al lado BC, jóvenes. A ver, intente dibujarlo para más o menos entender la dimensión del problema. Y de ahí resolvemos. No hay problema, ¿eh? Listo. ¿Alguna respuesta han tenido? Escriba su respuesta, a ver. No. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Está correcto, ¿eh? 8. Mira, dice, a ver, vamos así, vamos a hacer esto despacito, ¿ya? A ver, en un pentágono ABCD, AB igual a BE. Ahí está, ABCD, AB igual a BE. Así es. Listo. Un pentágono, pues 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. S igual CD, ABE 90, SD 90. BC mide 16. Halle la distancia del punto medio de la diagonal AD. A ver, voy a unir A con D. Listo. El punto medio sería P, P de papá. Es el punto medio. La distancia del punto medio de esta diagonal al lado BC. Ahí está. Recuerda que la distancia de un punto a un segmento es la longitud de su perpendicular. Ahí era esta distancia. O sea, PT. Eso se pide allá. ¿De acuerdo? Recordemos lo siguiente. Cuando tengas un ángulo de 90 y estos laditos de la misma longitud, automáticamente puedes construir triángulos congruentes así. Trazas una perpendicular y aquí la otra perpendicular. Donde esto es alfa, esto es teta. Entonces alfa más teta es 90, por lo tanto esto sería alfa. No, no es que está, acá es 90, mira. Por lo tanto acá sería teta. Entonces tienes alfa bolita teta, alfa bolita teta. Este triangulito es congruente con este. Entonces dices, ¿no? Frente a teta está A, frente a teta está A, frente a alfa está B, frente a alfa está B. ¿Ves? De eso se trata. Hay otro detalle adicional que te comparto. Mira, ven, ¿qué tal si tenemos esto así? Mira, ven. ¿Correcto? Así. Entonces trazas la perpendicular así y la perpendicular así. Si esto es alfa,
y este es beta, la suma de ángulos es alfa más beta igual 90. El complemento de beta sería alfa, ¿no? El complemento de alfa sería beta. ¿Ves? Ese detalle. Entonces, lo que voy a hacer es prolongar CB, ¿no? Hasta H. Así. Tal que HB 90, fíjate. ¿Ve? Y voy a prolongar, bueno, esto es teta, esto es phi. Entonces, teta más phi es 90. En B, puedo decir que esto es teta. Y esto es phi. Entonces, tengo teta, bolita, phi. Teta, bolita, phi. Esos triángulos son congruentes. ¿Listo? ¿Ves? Esos triángulos son congruentes. Entonces, el triángulo AHB y BFE son congruentes por ángulo lado ángulo. Quiere decir que si frente a phi está A, que es AH, frente a phi en el otro triángulo que es BF, es A, pues, correcto. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendió? Profesor, ¿podría volver a explicar, por favor? Claro, ¿cómo no? A ver, un instante voy a mover esto. Se ha movido esto, mira, listo, ¿no? También se ha movido, en travieso, mira, ven para acá, ya listo. Ya. Mira, acá tengo mi pentagonito. Ahí está. Y me dice que AB igual BE y CD igual a CE, mira, ve. Ahí está. Entonces lo que yo voy a hacer es prolongar CD. Así. Ya, me está pidiendo la distancia del punto medio de la diagonal AD hacia BC. Y eso es la longitud de esta perpendicular, PT. Correcto. Bien. Entonces aquí prolongo CB hasta H tal que AHB es 90 grados. ¿Por qué hago eso? Para encontrar un par de triángulos congruentes. ¿Y para qué quiero encontrar triángulos congruentes? Para trasladar datos. ¿Y cómo sé a dónde voy a trasladar? Ah, pues yo tengo acá 16, pues. Como esto es 16, BF o BT debe valer algo, ¿no? Y TC también, ¿no? Tengo que darle acá, quiero saber cómo es, qué valores está acá para yo poder conocer esta distancia. Esa es la idea. ¿Cómo muevo los valores de un lugar a otro? Gracias a la congruencia. Por esa razón, una de las maneras de construir un par de triángulos congruentes es trabajar en las esquinas. Ese es el talón de Aquiles del problema, ¿no? CB se prolonga hasta H y desde A trazo una perpendicular. Entonces, le doy a esto un teta, a esto un phi. Entonces, teta más phi es 90 grados. El complemento de phi es teta. El complemento de phi, como ves 90, este es teta, mira. Y me hace falta, pues, la perpendicular para indicarte que esto es phi. Y aquí tienes, mira, teta, bolita, phi, teta, bolita, phi, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Por esa razón, esos dos triángulos son congruentes. Entonces son idénticos. Si frente a phi está A, entonces frente a phi estará A. O sea, AH es A y BF es A. Correcto. ¿Se entendió hasta ahí o repito? No, sí, profesor, sí se entendió. Si no es que recién puedo entrar porque se me ha ido la luz. Entonces, Ya. No, no te preocupes, con todo gusto, yo repito, sí entiendo, se nos va la luz. A veces acá también se baja la internet, a pesar de que uno cumple con los pagos, ¿no? De la internet, al menos. A veces baja la frecuencia. Sí entiendo, yo entiendo, no te preocupes, no te preocupes. ¿No? gracias, profesor. No, a ti gracias más bien por participar. Porque la pregunta de uno beneficia a los demás también, porque más de uno debe tener la misma pregunta o de repente un problema similar, ¿no? Pues bien, este proceso lo voy a repetir, mira, ¿dónde? Mira, ahora voy a prolongar BC. Ahora voy a prolongar BC hasta M, mira, ¿ves? Y trazo la perpendicular. Pero tú ya lo sabes, pues, ¿no? Tú ya te la sabes, mira, dice. Ah, profe, entonces este le llamo, pues, beta y este le llamo alfa. Y beta más alfa es 90. Y si este es alfa, el complemento de alfa es beta, aquí está beta y aquí está alfa, ¿ves? Listo. Ajá, entonces ahí tienes, mira, lado, ángulo, lado. ¿Correcto?
En este caso es ángulo, lado, ángulo. Es acá, ¿eh? ¿Ya? Vamos a corregir eso. Entonces acá, frente a beta, le voy a llamar un B. Frente a beta está B y frente a beta va a estar este B. ¿Ve? Y miren lo que pasó. A más B ahora es 16. Ya, profesor, usted dice que A más B es 16, pero a mí no me piden eso, dice, ¿no? A mí me piden el X. A ver, ¿cómo traslada esto a X ahora? Ahí está el asunto, pues, ¿no? Permíteme hacer acá un cambio aquí. Acá la A. ¿Ya? Listo. Listo. Nos habíamos quedado en esto. Ya, ahí está. Bien, ahora fíjate, mira. ¿Recuerdas lo que es un trapecio? Bueno, hasta el momento BC es 16. Bueno, acá te digo, ¿no? BC es A más B, 16. Ya, eso quedó claro. Ahora, ¿qué cosa era un trapecio? Un trapecio es aquel cuadrilátero que tiene dos lados paralelos llamados base. Una base es menor, la otra base es mayor. Digamos así, ¿no? Adelantándonos un poquito lo que vamos a hacer. Ahí tienes dos lados paralelos. Este es mi trapecio, mira, es simple. Este que tenga A, este que sea B. El punto medio está aquí, M de mamá, mira, aquí el punto medio N de Noel, Papá Noel, ya listo, acá cerramos, ¿ves? ¿Cómo se llama este segmentito? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama el segmentito que une los puntos medios de los lados no paralelos? Hola. Base Base mayor media. más base menor. Base media, ¿no? Base media. Base media o mediana, ¿no? Más conocido como base media. Entonces, esta base media es paralela a las bases, mira. ¿Y cuánto va a medir esto? Pues va a medir A más B sobre 2, pues. Y eso voy a usar acá, mira, mira. Observa. Ahí está de negrito, mira. Esa figura indicada con color negro es un trapecio. La base menor es A, la base mayor es B. Y P es punto medio. He trazado la perpendicular. Y cuando trazo esta perpendicular, esto se hace paralelo con esto. Y paralelo con esto. Entonces, al hacerse paralelo, este es X. Entonces, esta es la base media, que sería A más B sobre 2. Es decir, X sería A más B sobre 2. En el trapecio AHMD, PT es su base media. Entonces, PT es A más B sobre 2. Correcto. Pero A más B era 16, pues. Entre 2, 8. Por lo tanto, la distancia del punto medio de la diagonal AD, en este caso P, al lado ABC, es 8, pues. La respuesta. ¿Quedó claro, joven? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, mis amigos? Todo claro, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, paso a la siguiente, por si acaso. Vamos a ver sobre 2, claro, que es Melanie. Gracias, Melanie, por tu respuesta. Continuamos. Ya, vamos con el siguiente. Vamos con la siguiente pregunta. Listo. El número de diagonales de un polígono regular, todos sus lados son idénticos, es igual a la suma del número de vértices, número de lados y el número de ángulos centrales. Hay la suma de las medidas de los ángulos interiores del polígono. ¿Cómo hacemos esto? Así, mira, a ver. Dice, el número de diagonales de un polígono regular es igual a su número de vértices, es igual a la suma, ¿no? ¿De quién? Del número de vértices con el número de lados con el número de ángulos centrales. Eso dice el problema, mire, el número de diagonales de un polígono regular es igual a la suma del número de vértices, lados y ángulos centrales. Calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores del polígono. ¿Qué fórmula me permite conseguir la suma de ángulos interiores, te acuerdas? 180 grados por n menos 2. Pero para ello, lógicamente, necesito el número de lados. Si mi polígono tiene n lados, ¿cuántos vértices tiene? También n. ¿Cuántos ángulos centrales? También n. La cantidad de ángulos centrales
la cantidad de vértices, la cantidad de ángulos exteriores, la cantidad de ángulos interiores y la cantidad de lados siempre es el mismo. Eso es un axioma. Bien, pero el número de diagonales era n por n menos 3 sobre 2, ¿sí o no? Y eso es el número de vértices n. Si tiene n vértices, tiene n lados. Si tiene n lados, tiene n ángulos centrales. Mira, qué bonito, ¿no? ¿Ves? Listo. Y ahí acabó la geometría. Pues ya usted hace, como decía mi profesor en la universidad, usted echa mano de sus altos estudios algebraicos, pues, ¿no? Acá n y el 3n, ¿no? N con n ya se va. ¿Qué te quedó? Mira, de n menos 3 de 2 por 3, 6, pues. O sea, n es 9, ¿no? N es 9. O sea, es un eneágono, mira. Y esa es la respuesta. No, 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 no. Dice, haya la suma de las medidas de los ángulos interiores de ese polígono. O sea, donde yo veo n, coloco 9 acá, pues. Correcto. Así, mira, ¿ves? Ahí está el eneágono, ¿lo ves? Ahí está el eneágono. Listo. La suma de las medidas de los ángulos interiores es 180 por n menos 2. Pero n es 9. 9 menos 2, 7. Por 180, 1260. La respuesta. La C de casita. ¿Listo? Tercero. A ver ese problemita 3 con pinzas, ¿ah? Importante ese teoremita. Vamos con la solución. Ahí está la formulita, mira, ve. ¿Ve? Listo. Desde los 3 primeros vértices consecutivos de un polígono convexo se trazan 26 diagonales. Hay el número de diagonales medias de dicho polígono. ¿Y cuántos lados tiene mi polígono? No me dicen, pues. Entonces yo debo asumir, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y puntos suspensivos. No sé, pues, ¿no? Pero tengo un vértice, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto vértice, ¿no? Y aquí va, ya. No sé cuántos lados tiene, pero puedo imaginarlo así al menos, pues, ¿no? Dice que desde los 3 primeros vértices, o sea, digamos, este y este, ¿no? Se han trazado varias diagonales, mira, así, ¿no? Sí, no sé, varios, ¿no? No sé cuántos. Dice que la suma de estos es 26. O sea, desde 3 vértices, ¿no? 3 vértices, acá es 3. Aquí, K es 3. Vamos a cambiar de colorcito. K es 3, pues. ¿Correcto? Identificando los elementos de esa fórmula, ¿no? Entonces acá puedo decir K es 3. ¿Y cuántas diagonales se han podido trazar? Dice 26. ¿Cuántos lados tiene mi polígono? No lo sé, asumo n, ¿no? Y aquí está 3, pues. Entonces acá tengo 3 más 1, 3 más 2, sobre 2. 26 es igual a 3n menos 3 más 1, 4 por 5, 20 entre 2, 10. O sea, este 10 va a sumar acá. 36 es 3n, donde n es 12. Y con ella me piden el número de diagonales medias, ¿no? Que sería, ¿te acuerdas? N por n menos 1 sobre 2. Esa es la formulita, ¿eh? Donde n es 12. Acá 12 menos 1 entre 2. 12 menos 1, 11, 66. Porque 11 por 12, 132 entre 2, 66. Ahí está. Aplicando la formulita sería eso. ¿Correcto? Así es. Profe, me olvidé la formulita. Y ahora, ¿paso al otro problema? No, pues, a ver, vamos a ver qué podemos hacer, ¿ya? A ver, yo te dije en teoría que cuando tu polígono tenía n lados, ¿cuántos vértices puedes trazar desde un... ¿Cuántas diagonales puedes trazar en el vértice? N-3, ¿o no? Y acá se repetía, ¿no? N-3.
¿Te acuerdas cuando tú tenías acá, no? Por decir, te salía 8, ¿no? Si tu polígono tenía 11 lados, le restas 3, sería 8. Acá era 8 y acá 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Feliz año nuevo, ¿no? Así era la cosa. Ya. Entonces, como yo no sé, asumo pues que tengo n lados, ¿no? No lo sé. Pero sé que desde un vértice puedo trazar n-3. Acá repito n-3 y acá le quito 1, sería n-4, n-5, n-6, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Es eso. Entonces, procedo con lo siguiente. Mira, acá tengo otra alternativa, ¿ya? En caso de que te olvides la formulita. Importante este detalle, ¿eh? Importante. Profesor, si me hubieras dicho desde los 6 primeros vértices, hubiera sido K también 6 y igual lo Exacto. reemplazaba. Claro, acá sería 6. Así Ya, es. ok, profesor. Muy bien, Gracias. muy bien. Ajá. Oiga, Profesor, venga, ¿algún comentario? Con todo gusto, estamos en confianza, estamos en casa, obvio, ¿no? Estamos en casa. profesor, Sí. si no hubiese sido los primeros, hubiese sido, por ejemplo, desde el 3 hasta el 5, me dice. Ahí varía ya, pues. Si este es el tercero y el quinto, tú sabes que en uno es n-3, el otro es n-3, el otro sería 1, le quitas 1, ¿no? n-4, n-5 y así, ¿no? Entonces me dices del tercero al quinto, creo, ¿no? Entonces sería este. Eso sería. Y faltaría datos para este, ¿no? Porque es importante tener toda la suma, ¿no? O también esto, ¿no? Te dice 26, agrupas estos, pues, sumas estos tres y lo igualas a 26 y te da el valor de n, te va a dar. Porque gracias a este dato tú encuentras el valor de n. Sí, sí, tú buscas el valor de n nada más. Ya empezó, gracias. Ok. Aunque bien raro que se dé esa situación, ¿no? Pero vale la pregunta, es interesante. Ok. A ver, sigamos. Ah, te decía, ¿no? ¿Qué tal si me olvidé la fórmula, no? A ver, a ver. Yo sé que desde un bel sale n-3, pues, ¿no? El siguiente n-3, el siguiente n-4, el siguiente n-5, n-6. Pero me dicen solo tres primeros nada más, pero esta vez, solo tres nada más. Ya me quedo con esos tres. Entonces digo, el primero en n-3, el siguiente n-3, el siguiente n-4. ¿Y cuántos diagonales he trazado desde ahí? Pues me dice 26. ¿Sí? Pero eso, pues no, mire, ¿cuánto sale n? 12. Ya está, pues. Hay el número de diagonales medio, ahí está, pues, ¿no? Listo. 66. Es más rápido que esto, ¿no? Que la fórmula, inclusive. ¿Me das cuenta? Entonces, ahí le dejo las dos opciones, ¿no? Importante, ¿eh? Esto se necesita mucho. El razonamiento que involucra la solución de este problema puede aplicarse fácilmente para iniciar un curso de estadística en la parte de probabilidad, en análisis combinatorio sobre todo. ¿Sí? Que sea la idea de solución, ¿no? El saber cómo voy a considerar los vértices, ¿no? Sí, esa es la idea. Si no hay algún comentario, alguna otra pregunta, con todo gusto. Clave la E. Bueno, les dejo, a ver, 10 segundos para que le tomen captura. Cuatro. Mira, el número de lados de un polígono regular aumenta en 2. O sea, si tenía un triángulo equilátero, 3 lados, ¿no? Ahora aumenta a 5, ¿no? Por decir, ¿no? Y si tenía un pentágono de 5 lados, ahora aumenta a 7. ¿No? Para tener una idea, ¿no? El número de lados de un polígono regular aumenta en 2. Entonces, la medida de su ángulo central disminuye en 30. Acá el problema te dice, el problema es buena gente, ¿no? Te dice disminuye en 30, ¿no? En el examen te ponen así, ¿no? Su ángulo central varía en 30. A ver, si me dice varía, profesor, ¿es lo mismo que disminuir? No, 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 no. Hay dos opciones ahí, ¿no? Disminuye en 30 o aumenta en 30. Usted tiene que tomar una decisión ahí, ¿correcto? ¿Ya? Acá el problema es generoso y te disminuye en 30, ¿no? Hay el número de diagonales medias de dicho polígono. Bien, si le hubiese puesto varía en 30, era fácil, mira, ver. Si tú sabes que tu polígono aumenta en lados, entonces los ángulos centrales disminuyen. Por ejemplo, en un triángulo equilátero que tiene 3 lados,
Ahora aumentale 1, pues, que sea un cuadrado. Ya. El ángulo central de un triángulo equilátero, te lo dije, ¿eh? Era 120 grados. ¿Y el ángulo central de un cuadrado es 120? No, es 90. ¿Ya ves? Cuando aumentas los lados, el ángulo central disminuye. ¿Correcto? Esa idea hay que tener presente, ¿eh? ¿Correcto? Ya. Entonces dice, hay un antes y un después. Bueno, antes mi polígono tenía n lados. Y después, ¿qué pasará? Tendrá n más 2. ¿Y qué pasa con el ángulo central? Pues el ángulo central, cuando mi polígono tiene n lados, es este. Pero cuando mi polígono tiene n más 2 lados, es este. ¿Y qué pasa con él? Ah, pues cuando le aumentaste en 2 el número de ángulos, el número de lados, perdón, el ángulo central disminuye. O sea, este ángulo central nuevo es este mismo, pero disminuido en 30, dice, ¿no? Ahí está. Y esta es la ecuación que tú necesitas, pues. Ahí está, mira. Listo, ¿ves? ¿Cómo era la fórmula del ángulo central? A 360 lo divido entre n, cuando tengo n lados. En este caso tengo n más 2 lados. Es obvio, clarísimo, que lo voy a dividir entre n más 2 lados, ¿no? En este caso tiene n lados entre n, pues, y acá 30. Y ahí acabó la geometría, ¿no? Ya ahí echamos mano de nuestros altos estudios algebraicos, ¿no? 0, 0, 0, décima, pues, ¿no? Tercia 1, tercia 12, tercia 12. Entonces tienes 12 entre n más 2 igual a 12 sobre n, ¿no? Menos 1. Pero este 1 le voy a poner n sobre n, ¿qué tal? Mira, profe, ¿por qué hace eso? Ah, porque el denominador aquí es n y puedo homogenizar con facilidad. Mosca, dice, ¿no? 12 menos n sobre n. Listo. Ah, profe, pero acá hay muchas letras. No, ¿por qué molestarse por ello? Mira, multiplicas así, 12 por n le pones, pues, ¿no? Igual a cuánto esto por esto, pues. En cruz, producto en cruz le llaman, ¿verdad? N más 2 por 12 menos n. Ya, pues ahí queda 12n. N por 12, 12n. N por n menos n cuadrado. 2 por 12, 24. Y 2 por menos n, menos 2n. Aquí 12n, 12n se va. Este menos n cuadrado va a la izquierda. Siempre, ojo que tenéis ceja, jóvenes, siempre la variable que tiene el exponente de mayor valor deben asegurarse de que sea positivo. Y una forma de hacer ello es trasladarlo al otro lado. Entonces esto jala el resto, pues, ¿no? Como acá es menos 2n, ahora acá es más 2n, ¿no? Y este más 24 no es menos 24. Y a la derecha quedó nada, 0. ¿No? Entonces acá tienes esto, mira. Y ahí aplicas tu aspa simple, ¿no? Aspita, aspita. Que sería acá 6 por 4, ¿no? Recuerda que el producto debe dar 24, o mejor dicho, menos 24. Y la operación, la suma debe dar 2n. En este caso, le pongo menos a esto, ¿no? 6 menos 4, 2. Porque es así, ¿no? Mira. Menos 4n y 6n, ¿no? Así es. Operando, menos 4 más 6, o 6 menos 4, 12n, pues. Y 6 por 4 menos 24. ¿Correcto? Así a secas, 24. Listo, entonces, n, ¿a qué es igual n? El opuesto de 6, menos 6. También es el opuesto de menos 4, 4. Algebraicamente hay dos respuestas, claro, porque es una ecuación de segundo grado, está bien, hay dos respuestas. Pero, ¿para qué lo voy a usar? Para encontrar el número de lados, que en este caso debe ser positivo, entonces me quedo con el 4, esto lo descarto. N sería 4, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces ahí tienes, mira, tu ecuación de segundo grado, y n es 4. Si n es 4, el número de diagonales medias sería n por n menos 1 sobre 2, 4 por 3, 2 entre 2, 6. La respuesta. La C. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Todo claro, profesor. Todo claro, perfecto. Vamos con el quinto. El quinto ejercicio, ahí está. A ver, el quinto ejercicio, ¿cómo les va?
Listo. A ver. Un polígono regular tiene 4 lados menos que otro. Ah, o sea, hay 2 polígonos. Ya. Hay un primer polígono y un segundo polígono. Ya. Si mi polígono regular tiene 4 menos que otro, este que sea mi protagonista, este es mi primer polígono de n lados. Entonces, si este tiene 4 lados menos que el otro, es porque el otro tiene n más 4, ¿no? Y la diferencia de las medidas de los ángulos centrales es 45. Ya ves, acá dice la diferencia. ¿Qué pasó con los ángulos centrales? ¿Aumentan o disminuyen? ¿Qué me dicen? Si aumento el número de lados, ¿qué pasa con la medida de los ángulos centrales? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Mira, yo tenía acá un triángulo equilátero. Disminuye. ¿Ya? Su ángulo central 120, mira. ¿Ya? Ahora le aumento a 4, o sea, un cuadrado. ¿Y su ángulo central va a aumentar? No, es 90, mira. Porque esta es una diagonal y aquí está la otra diagonal, ¿ves? 90. ¿Ves cómo disminuye? Correcto. ¿Ya? Disminuye. Mucho cuidado con esa idea, ¿eh? El primer polígono tiene este ángulo central. El de n más 4 sería menos 45. ¿De acuerdo? Listo. Y bueno, otra vez llegamos a esa ecuación, ¿no? 360 entre n más 4, 360 sobre n y menos 45. Listo. Operando, 45 sale 8, 8, sale 1, ¿no? Que se escribe con n sobre n, ¿no? Y obtengo esta ecuación de segundo grado. Operando, n es 4. El número de lados es 4. Jóvenes, n salió 4, o sea, nuestro polígono era un cuadrado. Y si le aumento 4 lados, acá tendría un octógono. O sea, aquí 4 lados, 8 lados. El ángulo central de un cuadrado, 45 grados, ¿no? O 90 grados. El ángulo central de un cuadrado es 90 grados. Eso mide. Y en un octógono, su ángulo central, ¿cuánto es? 45. ¿Ya ves? De 90 disminuye 45 y se verifica, ¿no? Siempre es bueno verificar tu respuesta, ¿eh? La respuesta es la C. Eso, ¿Sí? Dime. en segunda fila, bueno, segunda línea, ¿por qué sale 8? ¿Acá por qué sale 8? ¿Me preguntas? ¿Acá? Sí, Porque le saqué 45. 45 de 360, 8. 45 de 360, 8. 45 de 45, 1. Pues por eso. ¿Ya? Pregunten, por favor, con todo gusto. Profesor, en la parte que dice del problema y la diferencia de las medidas de los ángulos centrales es 45, ¿Ya? eso es lo que está abajo que dice ángulo Ajá, central más 4, ¿eso es? sí, eso es. Porque cuando tú le aumentas los lados, los ángulos centrales disminuyen. Y como dice que la diferencia es de 45, entonces disminuye pues esa cantidad, ¿no? ¿O es porque lo pasó al otro lado el ángulo central n? O sea, ¿eso no iba restando al ángulo central más 4? Ah, ya, vamos a ver. Mi polígono tenía n lados, ¿ya?
aumentó en 4. Entonces, ¿qué pasa con el ángulo central? Disminuye. O sea, que el nuevo ángulo central va a ser este ángulo central, pero más pequeño que él, o sea, disminuye. ¿En cuánto? En 45. ¿Correcto? A eso se refiere. Puedes también escribirlo así, ¿no? Así. Ahí se aprecia mejor, ¿no? Que la diferencia es de 45. Inicialmente era C sub n, ahora es Cn más 4, ¿no? Y la diferencia es 45, donde C sub n es mayor porque el de n4 ya disminuyó. ¿Se entiende o...? Sí, profesor, sí. Bien. Continúa, profesor. Bien, ok, listo. 6. Vamos a la teoría, rapidito nomás. Cuadriláteros. Un polígono de 4 lados, obviamente. Ya está. Cuadriláteros. Las propiedades de los cuadriláteros, la suma de ángulos internos, 360, pues, ¿no? Ahí está. La suma de ángulos externos, 360 también. Correcto, es eso. Una captura de ello. Siguiente. Propiedades. ¿Se acuerdan del boomerang? X es alfa más beta más teta. También el pescadito, la cabeza más la cola, suma de aletas, alfa más beta, teta más phi. La carterita invertida, no es la carterita, alfa más beta, teta más phi también. El caso especial, acá tienes bisectriz, bisectriz, el ángulo formado por la bisectriz, en este caso es la semisuma de X y Y. ¿Listo? Siguiente diapositiva. La clasificación. ¿Qué son paralelogramos? Son aquellos cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos, pues, ¿no? Ahí está. ¿Ve? AB paralelo con CD y BC paralelo con AD. Eso es un paralelogramo. Si esto mide alfa, el opuesto también mide alfa. Si esto mide teta, el opuesto mide teta. Y alfa más teta es 180. No olvidar eso. Las diagonales se bisecan. ¿Qué quiere decir? Que estas diagonales se cortan en su punto medio, ¿no? Se cortan en su punto medio. Sí. Bien. Siguiente. Los paralelogramos se clasifican en romboide, rombo, rectángulo y cuadrado. El romboide es un paralelogramo propiamente dicho, ahí está. El rombo tiene sus 4 lados congruentes, sus 4 lados nada más. Su diagonal es perpendicular a la otra diagonal. Así. Esto es bisectriz inclusive, ¿no? También bisectriz. También acá es bisectriz. El rectángulo tiene sus ángulos interiores congruentes. Los lados opuestos son entre sí congruentes los opuestos. En un cuadrado, sus ángulos interiores son rectos y sus lados todos son congruentes, ¿no?
Aquí una diagonal con un lado adyacente 45 grados. Esos son los diferentes tipos de paralelogramos que existen. En todos ellos, las diagonales se bisecan, o sea, se cortan en su punto medio. Siguiente. Las propiedades, como ya les mencioné, sus lados opuestos son iguales y sus ángulos opuestos también. Alfa es igual a teta, beta igual a psi. Las diagonales se cortan en su punto medio y los ángulos adyacentes a un lado suman 180. Alfa más teta 180, ¿no? Siguiente diapositiva dice lo siguiente. Propiedades particulares. En el rectángulo las diagonales son iguales, pues, ¿no? AB igual a C. En el cuadrado las diagonales son lo mismo. En el rombo las diagonales se cortan perpendicularmente. Son bisectrices de los ángulos de donde parten, ¿no? Ahí está. AC bisectriz de A y C y BD bisectriz de B y D. Es decir, si este es alfa, este es alfa, este es, ojo, este es alfa también, ¿no? Este es teta, teta, teta y teta. Siguiente. Trapecios. Son aquellos cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos, ¿no? Llamados bases. Y los demás son los lados no paralelos. Por ejemplo, BC y AD son bases. AB y CD son los lados no paralelos. ¿Listo? Siguiente. Clasificación. Los trapecios pueden ser isósceles o escalenos. Isósceles o escalenos. El trapecio rectángulo está dentro de los escalenos. Un trapecio es isósceles cuando sus lados no paralelos miden lo mismo, AB igual CD. Un trapecio escaleno es aquel que sus lados no paralelos son diferentes. Como puedes apreciar, un trapecio rectángulo tiene lados no paralelos diferentes, ¿no? Por lo tanto, este es un ejemplo de trapecio escaleno. En particular, el trapecio rectángulo tiene, pues, ángulos rectos, pues, ¿no? Siguiente diapositiva. Los trapecios. La base media, ¿no? Como ya me lo han dicho. Base A, base B, MN mide A más B sobre 2. MN es base mayor más base menor entre 2. Y el segmento tiene los puntos medios de las diagonales. Tengo una diagonal, tengo la otra diagonal. M es punto medio de esta diagonal. N punto medio de esta diagonal. MN es la diferencia de las bases entre 2. ¿Listo? En todo trapecio, la suma de ángulos adyacentes, en este caso beta y alfa y beta 180 y teta y omega 180. En todo trapecio isósceles las diagonales son iguales. Esta diagonal AC igual BD. Alfa y beta 180. Ahí lo tienes. Vamos a los ejercicios. Ejercicios. En un rectángulo ABCD, las distancias de los vértices A, C y D a una recta exterior al rectángulo son 10, 6 y 4. A ver, la distancia, respectivamente, ¿no? Las distancias desde los vértices A la recta
es 10. El de C a la recta es 6. Y el de D a la recta es 4. Halle la distancia del vértice B a dicha recta. Eso. Aquí trabajamos con las diagonales, que se bisecan, ¿verdad? Donde O es punto medio de esas diagonales. Entonces, fíjate, lo que estoy sombreando, ¿qué cosa es? Un trapecio, ¿sí o no? La base es 10, la otra base es 6. Entonces puedo trazar esta perpendicular, que son paralelas. Haría el papel de base media. Correcto. Pensando en ello, fíjate, trazo OH. Y ahí está. En el trapecio CMEA, OH es 10 más 6 sobre 2. OH es 10 más 6 sobre 2. O sea, OH. Correcto. Ahora en este otro trapecio, fíjate, en este otro trapecio, en este otro trapecio, en ese otro trapecio, en el trapecio DJFB, OH es 4 más X entre 2. Pero OH a 8, igualamos, pues, donde X tiene que ser 12, pues, la clave de la E. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Correcto, Alcides. Problemita 7. En un triángulo rectángulo ABC, atiendan acá por favor, mira, ve. BC menos AB es 4. Quiere decir que BC es mayor que AB. Ahí está, pues BC es mayor que AB. Y esa diferencia es 4. Halle la distancia del punto medio de AC a la bisectriz del ángulo ABC. Voy a trazar la bisectriz del ángulo ABC. Así. Esta es la bisectriz, mira, 45, 45. Halle la distancia del punto medio M de AC a la bisectriz del ángulo ABC. La bisectriz de la distancia es la perpendicular. A esa es la distancia. Correcto. Entonces, desde C voy a trazar la perpendicular, pues, ¿no? Para que complete esto. Mira, mira, mira. APB, en el triángulo APB, mira, voy a trazar esto. Primerito voy a hacer esto, ¿ves? Ah. ¿Por qué hago eso? Porque acá tengo 45, pues, entonces esto va a ser 45. ¿Correcto? O sea que si esto mide A, esto mide A, esto va a medir A raíz de 2, ¿cierto? Por triángulo notable de 45. ¿Ve? A raíz de 2. ¿Listo? Pero BC menos AB es 4. O sea que BC es AB más 4. O sea, este BC es AB más 4. ¿Cuánto mide AB? A raíz de 2. O sea, esto va a medir A raíz de 2 más 4. BC menos AB4 por dato, entonces es BC es A raíz de 2 más 4. Pero, este 4 puedo escribirlo como 2 por 2. ¿Cierto o no? Porque 2 por 2 es 4, ¿no? Este 2 es 2 y este 2 es raíz de 2 por raíz de 2. Entonces bien podría escribirlo así. Así es. Y ahí lo tienes. ¿Ves? El A raíz de 2 está acá y el 4 es 2 por raíz de 2 por raíz de 2. ¿Y por qué hago esto, profesor? Dice, ¿no? Ah, pues factoriza este. Quedaría esto. A más 2 raíz de 2 por raíz de 2. Eso quedaría. ¿De acuerdo?
Eso quedaría. ¿Listo? Al factorizar yo hago lo siguiente, mire. BC es A raíz de 2 más 4, ¿no? Y eso es así, ¿ves? Tal como aparece acá, mira. Entonces, DC, ¿qué cosa es DC? Ahí está, mira, DC. Voy a trazar la perpendicular. En este triángulo, observa. 45. Como toda esta hipotenusa mide A más 2 raíz de 2 por raíz de 2, entonces esto es A más 2 raíz de 2, ¿sí o no? Porque si esto fuese K, esto va a ser K, y esto va a ser K raíz de 2. Sí, pues K es A más 2 raíz de 2, pues A más 2 raíz de 2. Correcto. Tiene sentido. En el trapecio APCD, APCD, ahí está APCD, mira. En APCD, ¿qué tengo? En el trapecio amarillo, AC es diagonal y PD es diagonal. M es punto medio, el cual se ha trazado una perpendicular a PD. Pero como MF es punto medio, AP, a ver, como MF es perpendicular a PD, AP perpendicular a PD y CD perpendicular a PD, entonces estos tres son paralelos. Por lo tanto, F es punto medio. Entonces, FM es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Luego, FMX es la semisuma de la semidiferencia de las bases, ¿no? A más 2 raíz de 2 menos A entre 2. A con A se cancela y queda raíz de 2, la clave. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pasa a la siguiente. A ver cómo le va en eso. Veamos. En un romboide ABCD, la medida de CAD es el doble de BAC. Se traza la bisectriz del ángulo ABC. Aquí está ABC, tracé la bisectriz, teta y teta, la cual intersecta la diagonal en el punto P de papá. AB mide A, AD mide B. Como es un romboide AD, es lo mismo que BC, o sea, BC también mide B.
hallar PC. Eso sería el gráfico. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jóvenes? Ya. Ahí está la bisectriz. Se pide hallar CP. Bien. Vamos a prolongar AC hasta T. De tal manera que CT mida B. Para que BCT sea isósceles. ¿De acuerdo? Para que BCT sea isósceles. ¿Por qué? Fíjate que esto es 2 alfa. Y por alternos internos, si esto es 2 alfa, esto es 2 alfa. Entonces esto va a medir 2 alfa, ¿no? Por lo tanto, esto es alfa y alfa, pues. Porque alfa más alfa es 2 alfa, pues. ¿Cierto? De eso se trata. Ahí está, ¿ves? Ahora, el triángulo ABT es isósceles, pues. ABT es isósceles. ¿Por qué? Porque esto es alfa y esto es alfa. O sea, BT también mide A. ¿Hasta acá alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ok. Tengo aquí ABA, BTA. Listo. Entonces, la medida de BPT es alfa más teta. ¿Por qué? Pues porque esto es alfa y esto es teta. La suma aquí es alfa más teta, ¿no? Correcto. Eso nada más, mis amigos. Borramos esto y escribo. ¿Ves? Ahí está. Alfa más teta. Ah, esto es alfa más teta. Este es alfa más teta. Estos dos ángulos son idénticos. Tienen la misma medida. Qué curioso, qué curioso. Mira, este angulito mide lo mismo que este. Entonces, este lado es igual que este lado, ¿no? O sea, X más B es A. Entonces, X es A menos B. La respuesta. Ahí está. La medida del ángulo PBT es igual a TPB, alfa más teta. Entonces, PTP es isósceles. PT igual BT. PT igual B. PT igual BT. A es X más beta. Entonces, X es A menos B. La clave la C. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bien, continúo. Nueve. En un rombo ABCD, ahí está el rombo. ¿Qué cosa es un rombo? Un cuadrilátero que tiene sus 4 lados de igual longitud. Sus diagonales son perpendiculares y también son bisectrices de cada ángulo interno.
En un rombo ABCD es un punto exterior relativo a BC, tal que el triángulo EBC es equilátero. O sea, esto es un rombo. E exterior al lado BC, tal que BS es un triángulo equilátero. ¿Correcto? Ahí está. Sobre AE se ubica el punto P, interior al rombo, o sea, dentro, pues no acá, ¿no? Interior al rombo, dice dentro, o sea, P puede estar por acá, por acá, por acá, por acá, nada más. No puedes colocar el P aquí porque sería exterior al rombo, mira. Tal que BCP, el BCP, este de acá, BCP, es el doble de BAP. Como este es equilátero 60, 60, vamos a escribirlo de una vez. Este es equilátero 60, 60 y 60. Te dicen que BCP es el doble de BAP. Si BAP es teta, fíjate, mira, si BAP es teta, si BAP es teta, si BAP es teta, entonces BCP es el doble, 2 teta. ¿Correcto? Hay DPC, dice. DPC. El triángulo EBC es equilátero, por lo tanto, BE es igual a S igual a AB igual a CB. Como AB es igual a BE, como AB es igual a BE, ¿correcto? Entonces, ABE, ¿cómo es? Isósceles. Si esto es teta, si este angulito es teta, este va a medir teta. Pero si esto es teta, ¿cuánto mide esto entonces? Si sabes que el total es 60, sería 60 menos tetas. Correcto. AEB teta. Correcto. Aquí, AEB es teta. Entonces, como todo esto era 60, 60 menos teta. Ahora fíjate, en este triángulo, esto mide teta, así. Esto mide teta, esto mide teta. Y una parte del angulito acá es 60. Pregunto, ¿cuánto mediría eso? Si aquí es teta y aquí es teta, esto debe ser 180 menos 2 teta. O sea que acá debe parecer menos 2 teta. Y acá 120, pues. ¿Por qué, profesor? Porque 120 más 60, 180, pues, menos 2 teta, 180 menos 2 teta. Pues. Por esa razón, este angulito mide 120 menos 2 teta. Ahí está, ¿ves? 120 menos 2 teta. Ajá. En el triángulo PCE, PCE. No olvides que este ángulo es 60 grados. Te pregunto, ¿cuánto mide este angulito? A ver, sumemos, ¿no? Esto es 60 más 60, 120. Y teta menos teta más teta, ya. Estos dos ángulos suman 120 más teta. ¿Cuánto tendría que ser este para que sume 180? Pues acá le pongo los 60 que le falta para 180 y le resto teta. O sea que esto sería 60 menos teta. Descubriendo así que este angulito mide 60 menos teta, 60 menos teta, entonces si este es bolita, este es bolita, ¿no? Correcto. Es isósceles. CP 60 menos teta, CP 60 menos teta. Entonces PC igual CE, pues, ¿no? PC igual CE. Entonces, PC es igual a CD. PC es igual a CD, pues, ¿no? Esto era igual que esto. Debido a que 60 menos teta es esto, esto es igual que esto. Pero esto era un rombo que también su lado mide bolita. Aquí tienes un isósceles. Esto también es X, entonces. AB es paralelo a DC. Entonces, la medida de DCB más ABC, o sea, este ángulo más este ángulo van a sumar 180. Como ya tengo 120 menos 2 teta, esto tendría que ser 60
más 2 teta, porque 60 más 2 teta más 120 menos 180, pues. Pero acá tengo 2 teta, ya miren, ¿qué le falta? 60. Nada más. Y como esto es 60, acá es X y acá es X tiene que ser 60, pues, ¿no? Acabó. X es 60. Correcto. Ahí está. En el triángulo de P6 isósceles X es 60. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola. No, profesor. Ok, vamos con el número 10. Las diagonales de un trapecio miden 6 y 7. Mira, ahí está el trapecio, ¿no? Un trapecio cualesquiera. Sus diagonales miden 6 y 7. 6 y 7. Hay el máximo valor entero de la longitud de su base media. M punto medio, N punto medio, trazo la base media. Y se pide el máximo valor entero de esa base media. A ver, como N es punto medio, yo voy a trazar la paralela a esta. Recuerda que cuando en un triángulo desde el punto medio trazo una paralela a esta, automáticamente este T se hace punto medio. Y esta, el P en este caso se va a hacer punto medio. Por el teorema de los puntos medios, ¿verdad? P es punto medio, N punto medio, NP sería también, pues, acá en el triángulo de ADE, MP es base media, ¿no? Porque P es punto medio, M punto medio, MP es base media, que sería la mitad de este 7. 7 en medio es 3,5. P es punto medio, N punto medio, vamos a unir, pues. En el triángulo ACD, ¿no? N punto medio, P punto medio, entonces NP mide 6, este 6. ¿Por qué NP es base media? 6 entre 2, pues, ¿no? Que es 3. Listo, jóvenes. Ahí está. Entonces tengo un triangulito acá y digo, pues el triángulo MNP, X es menor que la suma y mayor que la diferencia por el teorema de existencia. X está entre 0,5 y 6,5. El máximo valor entero sería 6. La respuesta, la B de bueno. B de bueno. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Aquí tienen las claves de las preguntas de evaluación. En el problema 1 te dice ahí el número de diagonales medias de un polígono regular cuyos ángulos internos miden 120. ¿En qué polígono regular se cumple que su ángulo interno mide 120? Ahí pones, pues 180 por n menos 2 entre 2 es 120. ¿No? Te va a salir el hexágono. Con eso ya 15 es la respuesta. 2. Hay el número de lados que tiene un polígono cuya suma de las medidas de sus ángulos internos y externos es 7200. Simple ecuación, ¿no? Suma de internos más suma de externos, 7200, reemplazas y te sale 40, pues, ¿de acuerdo? Problemita número 3, hay en la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono cuyo número de diagonales es el doble de su número de lados. Número de diagonales, si tu número de lados es n, el número de diagonales es 2n. Entonces, n por n menos 3 sobre 2, que es el número de diagonales, lo igualas a 2n, donde n te va a salir 7. Y con ello ya se la suma de interiores, ¿no? Ángulos interiores, sale 900. Problemita 4, se tienen dos polígonos equiángulos, aquellos polígonos que tienen ángulos de igual medida, los ángulos interiores. Las medidas de sus ángulos internos difieren en 4, ¿correcto? Y las medidas de sus ángulos externos suman 76. Entonces, la resta de internos es 4 y la suma de externos es 760, ¿ya? Ahí dice 76, póngale 760, jóvenes, ¿sí? Repito, dice, las medidas de sus ángulos externos suman 76. Donde dice 76, póngale 760. ¿Ya? Donde dice 76, póngale 760. Y con ello encuentras que los lados del polígono, uno es 10 y el otro es 9. Pues, ¿no? Correcto. Y la suma 19. Problemita 5, en un trapecio ABCD, las bases BC y AD
Ahí aplica pues 53 y 45, ¿no? Desde B y C traza las perpendiculares a la base AD. Aplicas triángulos notables, pues, ¿no? Y tienes como respuesta una simple suma, pues sale 19. En el problemita 6 se aplica congruencia y te sale 2. El problemita 7 sale 90 grados. Recuerde que se habla de un cuadrilátero convexo ABCD. ADC 90 grados, ¿no? BC igual CD. Hay un triángulo isósceles BCD ahí. ¿Sí? Sale 90 grados. En el problema 8, aplique la propiedad mencionada ya en ejercicios anteriores, cuando un triángulo es isósceles, las alturas relativas a los lados congruentes, estas son de la misma medida, ¿no? Eso aplique. El triángulo isósceles va a ser el BCF, ¿no? Es eso, jóvenes. Su respuesta es 6. Su respuesta es 6. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna inquietud? La 10, a ver, te presento la 10 para la captura. Esta es la 10. Esa es la 10. Esa es la solución del problema 10. Para su correspondiente captura. ¿Listo? Ok. Daniel Manuel Tamata González. ¿Cómo hallo 120 menos 2 teta? Dice, ¿no? 120 menos 2 teta. Este, pues, ¿no? Claro, es que este es igual que este, mira. AB igual BE. AB igual BE. Pues acá era teta y acá era teta. Y yo tenía que esto era un triángulo equilátero, por eso acá era 60. ¿Correcto? Así, entonces yo podría dibujar, fíjate, este triángulo ABE, así, donde este es teta y este es teta, ¿no? Entonces acá ya tengo que una parte es 60. Como acá es teta y teta, acá sería 180 menos 2 teta. Entonces acá sería 120 menos teta. ¿Correcto? Así es. No olvidar que esto es isósceles. Eso es. ¿Listos? Bien, jóvenes, que tengan un feliz año también, pues, ¿no? Así es. Gracias a ustedes también, ¿ya? Tengan un bonito año en familia y siempre es bueno, ¿no? Hacer un balance de sus logros hasta el momento y trazarse metas, ¿ya? Este año, en enero, ¿cuál es tu objetivo en enero? ¿Cuál es tu objetivo en febrero? ¿Cuál es tu objetivo en marzo? Y así gradualmente vas llegando hasta diciembre, ¿no? ¿Correcto? Es eso. Con mucha esperanza, continuemos el año que viene, pues, jóvenes. Nos vemos el próximo año, ¿eh? Listo, jóvenes. Cuídense.